Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras iniquidades y maldades que éramos enemigos tuyos, tuviste misericordia de nosotros, y que el castigo eterno que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús en la cruz, y esa preciosa sangre que derramó, Señor, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste. Esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos el hecho de que nos permitas reunirnos y sabemos de que el Espíritu Santo está con nosotros ahora mismo. Todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades y sufrimientos que están teniendo todos los hermanos y hermanas que están guardando su fe, Señor, te pedimos de que a través de tu poder y de tu Espíritu Santo los renueves y los llenes cada vez más, para que puedan vivir dignamente como hijos tuyos. Señor, te pedimos de que los guardes a cada uno de ellos. Nosotros siempre somos débiles, pero dejamos nuestra debilidad en tus manos, Señor, y que tú nos sustentas. Todo lo dejamos también, Señor, esta hora en tus manos. Y los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible. Y los de débiles de corazón, Señor, te pedimos también de que los sustentes a cada uno de ellos para que ninguno caiga. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino de la verdad, todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo para que nos haga entender la palabra que vamos a escuchar ahora. Y todos los santos que están reunidos aquí para escuchar tu palabra, y también todos los santos que están escuchando tu palabra a través de las plataformas online, te pedimos, Señor, de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Te pedimos de que nos des fuerza y valentía para que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal, Señor, y que a través de tu poder nos perfecciones aún más. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 18, voy a leer yo. Efesios capítulo 5, del versículo 14 al 18, voy a leer yo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hasta aquí. Según las noticias de esta mañana, hay 3 millones de personas en todo el mundo que han fallecido debido a la enfermedad del coronavirus.
este desastre continúa sin haber llegado a su final. Pero mientras tanto, estamos agradecidos de que nuestras iglesias en todo el país y muchas de las iglesias que están repartidas por todo el mundo continúan, a pesar de las dificultades, escuchando la palabra, orando y predicando con gran fervor. En el pasado, entre las muchas tribulaciones que hubieron creyentes que testificaron valientemente el Evangelio y obedecieron hasta la muerte. Es cuando en momentos de dificultad, de tribulaciones, de adversidades, la fe es cuando más se muestra, con más fuerza. Nosotros podemos llevar una vida de buena fe de cualquier manera, porque el Señor está con nosotros, pero nosotros lo que realmente esperamos es que Dios nos dé la última oportunidad de salvar más almas, predicándoles el Evangelio a esas personas que aún no han recibido la salvación antes de que venga el Señor. Lo que nosotros sabemos con certeza es que ya no quedan muchos días en los que podamos predicar el Evangelio. Cuanto más cerca veo ese día, más recuerdo las palabras del Señor de que, como Él dijo, que ya no quedan muchos días en los que de que debemos de esperar la llegada, la venida del Señor, ¿no? Como está escrito, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, que tenemos que anhelar, ¿no? Y con reverencia y a través de nuestras obras santas tenemos que esperar cada vez más al Señor, ¿no? Como hubo un comienzo de todas las cosas y hay un final de todas las cosas, y antes de las cosas del fin van a haber varias plagas y señales, y esas señales están apareciendo en nuestro tiempo, y a medida que se va acercando el día que va a venir el Señor, debemos estar más alerta, tenemos que ser más discretos, tenemos que estar sobrios y velad en oración. ¿Por qué dice el Señor que tenemos que estar sobrios, que tenemos que estar despiertos? Porque a medida de que llega el fin de los tiempos, las personas están cada vez más apartadas de la gran verdad. En muchos sentidos, el diablo, que es el que tiene la potestad del aire, hace pasar rápidamente el tiempo a esas personas en el cual no se paran a pensar de cuál es su verdadero valor de su existencia, cuál es el propósito de su vida, cuál es su esperanza, cautivando los corazones de todos. Esto es lo que se encarga el diablo. Y es verdad que continuamente los impulsa a vivir en vano, ¿no? En vez de tener enfrente a sus ojos las cosas de Dios, para que no entiendan la verdad y para que no reciban la salvación. Pero los cristianos nos distinguimos de esas personas, por lo que nosotros debemos estar despiertos y vivir dignamente como hijos de Dios. Vamos a seguir reflexionando sobre las palabras de sed llenos del Espíritu cada domingo. Como entrego el mismo título, pueden pensar, si ya lo escuchamos, ¿por qué tenemos que escucharlo otra vez de nuevo? Pero debemos de escuchar y escuchar para que esas palabras queden grabadas y escritas en nuestros corazones y nuestras vidas. Un hombre llamado Wade Whitefield, un famoso evangelista en Inglaterra, cuando reunía
a las personas y les predicaba el Evangelio, les decía, como está escrito en San Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se dice que este evangelista continuó enfatizando, ¿no?, el propósito de que deben de nacer de nuevo, aunque los contenidos puedan variar, ¿no? Entonces, las personas decían, ¿por qué este pastor siempre dice lo mismo, ¿no? Diciendo, este pastor Whitefield, ¿por qué está predicando lo mismo todos los días? Pastor Whitefield, nos gustaría que nos hablases de otra cosa, con un nuevo título. Así que Whitefield respondió diciendo, sí, lo haré, pero lo haré si definitivamente vosotros nacéis de nuevo. Hasta que no nazcáis de nuevo, no me queda otro más remedio que predicar lo mismo. Y es algo que es obvio, que es algo por supuesto. ¿De qué tiene sentido, no? De simplemente decir que nacer de nuevo es una simple buena palabra, ¿no? No tiene más remedio que seguir hablando hasta que se den cuenta de que tienen que nacer de nuevo. Lo mismo ocurre con nosotros los cristianos. Aquellos que no han recibido la salvación deben de continuar escuchando la palabra de que deben ser salvos, y aquellos que son salvos deben continuar escuchando acerca de cómo debe vivir el cristiano salvo, aunque les duela los oídos. Ya hablamos la última vez, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo les dijo a los santos de Corintios, aún sois carnales, y aún sois niños en Cristo. Aún. El tiempo que ha recibido la salvación, pero aún así son niños. Ser un niño en Cristo es una persona que ha nacido como hijo de Dios, pero no ha crecido nada. Al igual que cuando naciste, sigues como durmiendo, haces tus necesidades, no sabes ni siquiera sentir vergüenza, no sabes qué hacer. Eso es lo que hace un niño pequeño. Después de eso tienes que crecer rápidamente. Todos los días los padres y toda la familia se regocijan al ver crecer a su hijo menor. Dios se complace cuando recibimos la salvación. Los ángeles de los cielos también cantan alabanzas. Cuán felices somos nosotros cuando cada uno de nosotros recibe la salvación, y después de eso, la persona salva ahora debe crecer dignamente como hijo de Dios. Si no creces, no podrás vivir dignamente como un cristiano. Si un niño no crece y gatea como si fuese un cachorro, hace caca en cualquier lugar, recoge cualquier cosa sin saber y se lo come, eso no puede ser así. A medida que crece, gradualmente se tiene que convertir en una persona digna, que viva dignamente. Significa que se tiene que ir formando el carácter. Se dice que el crecimiento se detiene cuando llegamos hasta un punto de crecimiento de altura. Sin embargo, el crecimiento de nuestra personalidad, de nuestro carácter, debe continuar sin detenerse. Algunas personas son muy mayores, avanzadas de edad, pero su personalidad es como si fuera la de un niño. Entonces hay algunos padres, ¿no?, que se preocupan, ¿no?, viendo a su crío que no crece y dicen, ¿cuándo crecerá este crío, no? Están preocupados. Porque los niños pequeños no saben cuándo ni qué hacer.
Nosotros nos alegramos cuando recibimos la salvación, pero a medida que nuestra fe crece y vivimos dignamente como hijos de Dios, seremos nosotros felices, Dios también será feliz y también podemos glorificar a Dios. Como cristianos adultos, no en la carne, sino del Espíritu. Así es como Dios quiere vernos, pero aquí en este caso los santos de Corintios solo se jactan de que habían recibido la salvación durante mucho tiempo, que conocen bastante la Biblia y que hablan bien, pero realmente no han crecido y también, a pesar también, juzgan, incluso al gran apóstol juzgando, ¿no? Pues habiendo entre vosotros, el apóstol Pablo diciendo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo dijo así, les reprendió. Ese es el contenido de 1 Corintios. Y después de esas palabras, la iglesia de Corintio se arrepintió y crecieron su fe, y entonces el apóstol Pablo les mandó 2 Corintios, ¿no? ¿Y cómo piensan, hermanos? ¿Cuánto ha crecido mi fe? No significa que tu fe crezca porque has sido salvo durante mucho tiempo. Hay un proceso de crecimiento. Y si no creces, aunque hayas recibido la salvación, perdón, aún persistes en la carne. Ahora las palabras que acabamos de leer, cuando el apóstol Pablo envió este mensaje a los santos de Éfeso, en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A la vista de Dios, los muertos, los vivos, aunque el cuerpo esté bien, aunque estudien bien, aunque tengan una buena posición en el mundo, aunque ganen mucho dinero y que sean personas maravillosas en el mundo, pero los que no han nacido de nuevo son personas muertas ante Dios. Ante Dios son personas muertas cuando recibes la salvación y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes han visto, ¿no? Películas extrañas, ¿no? En los que aparecen zombies. Son personas muertas que se despiertan y empiezan a andar con esa apariencia tan fea. Qué terrible sería si un zombie así se pusiese y se moviese enfrente de nosotros. A la vista de Dios, una persona que no ha nacido de nuevo lo ve así. Por otra parte, los que han recibido la salvación son personas vivas y los que no han recibido las personas son muertas. Vivos y muertos. Hay esa diferencia. Entonces, en Apocalipsis 20, 12 y más adelante, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El cuerpo murió y el alma murió. Debido a que esas personas no han recibido la salvación, deben ser juzgados. Será juzgado según sus obras y entrará en la segunda muerte, que es el lago de la muerte, ¿no? Pero la persona salva tiene que vivir con una persona viva, porque es una persona viva. Porque más han pasado de muerte a vida. Por lo que si han pasado a la vida, tienen que vivir con una persona viva, ¿no? Si un hombre que estaba ahogándose se rescata y simplemente no se mueve y está quieto, ¿eso qué significa? Que está muerto, ¿no? Ahora, si has recibido la salvación, tienes que vivir como una persona viva. Una persona que no ha recibido la salvación
no puede enfatizar eso. ¿Por qué? Porque no hay vida de Dios en absoluto en sus interiores. Y para ser salvos debemos pedir ayuda a que recibamos la salvación a través de la gracia, el amor de Dios. Una vez que eres salvo, debe haber un proceso de crecimiento de su fe. Y no debes vivir según el cuerpo, sino según el Espíritu Santo. Sin embargo, que la palabra, despiértate tú que duermes. Una persona dormida está viva, ¿no? Pero te dice luego, y levántate de los muertos. Si te quedas dormido porque estás demasiado cansado, yo oí sobre esto, había una gran batalla larga enfrentándose entre enemigos, luchando, y los compañeros de ese guerrero se estaban muriendo a su lado, pero estaba tan cansado este guerrero porque no pudo dormir durante unos días, así que se durmió, ¿no? Y cuando se despertó de repente mirando a su lado, estaban todas las personas muertas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que volver a dormirte? No, tienes que levantarte, ¿no? ¿Qué significa despiértate tú que duermes y levántate de los muertos? Eres salvo pero estás durmiendo, su fe está dormida. La persona que duerme no sabe dónde está. Ni siquiera sabes qué hora es cuando una persona está durmiendo. Algunas personas, ¿m? Debido a que la noche anterior han estado trasnochando haciendo otras cosas y se tienen que levantar para ir a trabajar, pero están dormidos sin saber de que es hora de ir a trabajar. Incluso en Proverbios se habla mucho respecto a las personas que duermen. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Las personas, la persona salva, que no vive dignamente como un cristiano, es una persona que duerme. Y la persona que duerme no sabe dónde está, no sabe cuándo es el momento de trabajar o qué hacer. Además, está deambulando en sus sueños. Sueña para ser rico, sueña sueños extraños. Despierten de sus sueños. Deambular en los sueños es caer en la fantasía de las cosas inútiles de este mundo. Algunas personas que ganan mucho dinero y cuando ves a muchas personas ricas dices, ¿cuándo yo puedo vivir así como esa persona? Cualquiera persona que trabaja duro, ¿no? Pues puede llegar a este aspecto, pero si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La gente debe trabajar, pero las personas que no quieren trabajar, ¿qué piensan? ¿Cómo puedo ganar yo dinero fácilmente? ¿Tendré que estafar a alguien y quitar el dinero a los demás y vivir así? Hay personas que pueden pensar de esta forma. Y hay muchas personas que son así. Personas que quieren ganar dinero fácil. Eso es un sueño. Despierten de sus sueños. Incluso aquellos que son salvos no deberían deambular en sueños así. Quiere hacer todas las cosas buenas que hay en este mundo, ¿no? Pero esos son sueños. Sueñas para siempre incluso. En un momento te despiertas, ¿no? Si te dicen despiértate, entonces te asustas y te levantas, ¿verdad? Jesús, cuando vinieron las personas para atraparlo, y ya que tenía que ser crucificado y llevado, los discípulos en ese momento están durmiendo toda la noche, ¿no? Y velad conmigo, ¿no? Se les dijo hasta 3 veces, pero dormían. Y ahora Jesús dijo, levantaos, vamos. Pero fueron
con Jesús los discípulos? Ninguno. Todos huyeron. No pueden ir con Jesús los que están durmiendo. Y ahora, levántate de los muertos. ¿Por qué? ¿A quién se lo dice estas palabras? A las personas que han nacido de nuevo. Y te alumbrará Cristo. Por la mañana la luz del sol entra por la ventana y resplandece su rostro. ¿Qué significa? Que te despiertes, ¿no? Que no es hora de dormir, que es hora de estar despierto. Y te alumbrará Cristo. Alumbrar significa que vivas en medio de la luz, porque una persona dormida está deambulando en medio de la oscuridad. Y en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Los cristianos no pueden vivir como les conviene, como las personas del mundo, siguiendo según sus sentimientos. No deben vivir así los cristianos. Con diligencia cómo andéis. Tienes que prestar mucha atención en cómo vas a andar. Ustedes, cuando rezan, cuando se despiertan por las mañanas, ¿qué rezan? Tienen que rezar. Dios, gracias por permitirme orar con este cuerpo sano. Tienes que agradecer también de que estés vivo. También. Tú vives porque hoy tienes que hacer algo. Por favor, Señor, que pueda vivir sabiamente, no según mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. ¿Cuántas palabras hay acerca de cómo debemos de obrar, ¿no? Con diligencia como andéis, que tengamos cuidado en lo que tengamos que hacer, sabiendo cuáles son las cosas que agradan al Señor, tratando y esforzándose de hacer las cosas agradables a Dios. Tienes que prestar mucha atención en cómo hacer estas cosas. ¿Vas a vivir con una persona del mundo sin pensar en estas cosas, sin prestar atención en tu vida? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Qué es? ¿Qué es sabio? ¿Qué es la sabiduría? Un sabio es capaz de discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que nosotros sabemos mucho sobre la Biblia es conocimiento, ¿no? Y es sabiduría vivir de acuerdo con la palabra de Dios en nuestras vidas. Algunas personas tienen mucho conocimiento, pero hay otras que no tienen sabiduría. Eso significa que las palabras de Dios no se le aplican en su propia vida. Eso es un conocimiento muerto. ¿Saben? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si no tienes sabiduría, ora a Dios. Ora a Dios para que pueda conocer la voluntad de Dios, para que pueda aprender la Biblia, para conocer la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Si ves en Salmos 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, ¿no? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos enseña el camino a seguir. Aprendemos, pero no actuamos conforme a la palabra. Eso es ignorar la palabra de Dios. Por eso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos.
Si vemos en Gálatas, del presente siglo malo, el siglo malo. Las personas que viven separadas de Dios, este siglo malvado, este siglo rebelde, este siglo malo, esta generación mala, porque los días son malos, es decir, pasan todo el tiempo malamente. El tiempo que se nos ha dado a nosotros es una prolongación de la vida, el tiempo que me fue dado a mí. Aprovechando bien el tiempo significa que tienes que aprovechar el tiempo que te ha dado Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. A algunas personas pues se le da dinero y utilizan ese dinero en beber alcohol, en salir con sus amigos, en bailar, en irse a las discotecas. Esa persona es una persona que está loca de verdad. El tiempo es muchísimo más valioso que el dinero. El tiempo en sí es vida. ¿Cómo usas tu tiempo? Aprovechando bien el tiempo es eso, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hora? Después de pasar todo el día, ¿no? Dios, gracias por haberme protegido y haberme ayudado. Gracias por poder haber hecho cosas según tu voluntad. Y tienes que arrepentirte si no has hecho la voluntad de Dios. ¿Vas a vivir así sin más, sin pensar? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona que vive sin saber discernir las cosas es una persona necia. Pero una persona sabia es aquella persona que sabe discernir la voluntad del Señor y vivir de acuerdo de ella. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis. La disolución es beber y al fin y al cabo no estás cuerdo. Es disolución, jugar a todo tipo de cosas, hacer cosas malas, hacer todo tipo de cosas a su propia voluntad. Eso es disolución. Los cristianos. Hay cristianos que también se emborrachan y esas personas no están cuerdas, ¿eh? Normalmente cuando una persona modesta se emborracha, se cambia completamente de carácter, ¿no? Se vuelven completamente informales, golpean a sus familias, tienen ese gran coraje, es porque el alcohol lo ha atrapado completamente. Si vemos en San Lucas 21:34, en los últimos siglos, en los últimos tiempos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Embriaguez, disolución. Y al final, al cabo, su mente se embota a causa de las preocupaciones de la vida. Si el corazón se embota sin darse cuenta de la voluntad de Dios es irrelevante a un corazón que está embotado. Entonces una persona cuya conciencia está embotada, pues peca sin más, sin saber. Y no tiene remordimientos en su corazón. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no? Para atrapar las ratas, se pone un poco de aceite de sésamo en la carne y les ponen en una trampa y entonces cuando llega esa rata, entonces ¡pum!, se la atrapa, ¿no? Las personas que han recibido la salvación no van al infierno, pero como está escrito, y venga de repente, ¿no? Porque si eres salvo, no puedes vivir con una persona pecadora. Si eres una persona salva, ¿no? Esa salvación tiene que aparecer en tu vida. Como está escrito en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una palabra que está diagnosticando la fe.
No es una palabra que enfatiza a las acciones, sino que es como un diagnóstico de la fe. Por eso, los cristianos no deben emborracharse. Ya lo hablamos la última vez. Las personas que son atrapadas por el dinero duermen y se despiertan pensando en el dinero y a causa del dinero se vuelven locas. Hay algunas personas que están locas por sus aficiones, hay personas que están locas por sus ambiciones, por los deportes. Están locas simplemente. Los cristianos, sin embargo, no deben caer en esas trampas. Hay algunas personas que no pueden beber, pero están borrachas, por así decir, en otras cosas. Así lo comparan, la embriaguez y estar lleno del Espíritu. Si estás lleno del Espíritu, harás cosas que normalmente no has hecho, ¿no? Vivirás de acuerdo a la palabra de Dios, predicarás el Evangelio con valentía. Aquellas personas que se avergonzaban de por creer en Jesús y que no podían evangelizar, de repente, ¿no? Predican el Evangelio con gran valentía, ¿no? En Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predicaron el Evangelio con valentía ante los judíos. Y los judíos pensaban que estaban borrachos, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Habrán tomado un alcohol fuerte, ¿no? Pero ¿qué dijo Pedro? Puesto que es la hora tercera del día, ¿has visto a alguien que esté borracho desde las 9 de la mañana? ¿No? Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sed llenos en el espíritu. Estar llenos en el espíritu, es decir, cuando recibes la salvación, tienes el Espíritu Santo. Y ahora, sed llenos es que tiene que desbordar. Significa eso. Cuando viertes agua en un vaso, ahora mismo tiene 3/4, ¿verdad? Y el resto un cuarto que sobra es aire. Esto no está lleno, ¿no? Estar desbordándose, eso es estar lleno. Por eso en Salmos 23:5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es el Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, está desbordándose. Y en ese momento estás completamente cautivado por el Espíritu Santo. Si vemos en San Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú bebes agua del mundo, bebes y tienes sed, y bebes y vuelves y sigues teniendo sed, pero el agua que el Señor te da es gracia, y si bebes el agua del amor y de la gracia de Dios será un manantial que brotará para vida eterna. Como dice en la Biblia, ¿no? El que tenga sed, que a mí venga, porque yo le daré aguas que brotará para que salten para vida eterna. Cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? Los jóvenes del mundo, ¿verdad? No están satisfechos cuando salen con alguien o cuando tienen algo de honor. Al fin y al cabo se marchitan otra vez de nuevo después de un tiempo, porque no es nada eso, las cosas del mundo. Es como cuando los niños juegan con juguetes, ¿no? Y cuando ya son algo mayores, pues lo tiran porque están cansados de ellos. La mujer samaritana frente a Jesús tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora estaba con el 6.º marido, ¿no? Y el que ahora tienes no es tu marido. Aún no has conocido a un marido que satisfaga tu corazón. ¿Qué es eso? Es el conflicto del alma. Hermanos, incluso si hacen todo tipo de cosas en este mundo, no vendrá verdadera paz y satisfacción. Esa alma está perdida ante Dios, está bajo juicio, ¿verdad?
Si mueres, estás destinado a ir al infierno. Como está escrito en Isaías, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay. Lo fuerzan para intentar deshacerse de sus preocupaciones. Las personas del mundo cantan, bailan, beben, hacen todo tipo de cosas, pero no se puede resolver. Los sedientos, los que tengan conflictos en el corazón, que vengan a mí. Porque si beben del agua que yo le daré, ese agua se refiere a la gracia del Señor. El agua hay que beberla varias veces al día, ¿no? Una cosa importante para que nosotros podamos vivir es el agua, ¿verdad? Y una persona sedienta solo piensa en agua y agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva, es decir, no tendrá sed de nuevo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando el Espíritu Santo venga, la gracia continúa desbordándose. Se va llenando. ¿No? Y ese agua no debe salir así muy paradamente, sino que hasta que desborde. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué piensa? ¿Están realmente satisfechos con el gozo y la paz que el Señor le da a través del Espíritu Santo? ¿Podemos amar al Señor como Él nos amó y como Él nos ama? ¿Podemos sacrificar todo lo nuestro por el Señor como el Señor se sacrificó a sí mismo por nosotros? ¿Por qué no pueden? Eso es porque aún no han sido atrapados en el amor de Dios, en esa gracia, porque esa gracia aún no ha llenado mi corazón. En San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para la tengan en abundancia. A sus ovejas, ¿no? El Señor se refiere a las ovejas como las personas salvas, para que tengan vida, es la salvación, y que la tengan en abundancia. ¿Qué significa? Que no significa que vuelva a dar la salvación, sino que agrega a esa vida su plenitud, más gracia. Seguimos en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? En carne y hueso vino Dios, que es Jesús, y Dios estaba dentro de Jesús, y el amor de Dios estaba pleno en Jesús, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Como está escrito en San Juan 1:16, lleno de gracia y de verdad. Una persona que es salva, entonces vosotros en mí y yo en vosotros. Y la gracia del Señor también se llena en mí. Se va llenando, se va desbordando. Y es decir, que reciba esa desbordante gracia. Seguimos en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El corazón de Cristo ya se ha hecho real en nuestros corazones. Y ahora, a partir de ese momento, se tiene que ir formando gradualmente el carácter de Cristo dentro de mí. Crecer en la fe significa que Cristo llena mi corazón con el carácter de Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y vuelvo a, aquí, sufrió dolor para dar luz, ¿no? Es decir, para que seamos salvos. Y nosotros cuando evangelizamos, no es tan fácil evangelizar a una persona. Evangelizar no se refiere, vamos a la iglesia, crea en Jesús. Eso no es evangelizar. Es importante enseñarles cómo creer, ¿no? En Jesús. No es fácil
recibir la salvación si evangelizas. Van hasta el salón principal de la iglesia, pero es muy difícil recibir la salvación. Al igual que sufrió dolores de parto para que puedan recibir la salvación, ¿no? Y cuando nace un niño, la madre sufre dolores de parto para que pueda dar luz. Hay personas, hay madres que mueren incluso por este gran dolor, ¿no? Y después de haberlo parido, tienes que cambiarle los pañales, tienes que bañarlo, tienes que alimentarlo. Va creciendo, si está enfermo tienes que llevarlo al hospital para que pueda crecer correctamente, lo envías al colegio, te preocupas si ha ido bien al colegio. Y más adelante, incluso cuando se casa y crea una familia, los padres vuelven a preocuparse. Ay, mi hijo estará viviendo bien. Yo pienso que los padres están ahí para sus hijos por el resto de sus vidas, ¿verdad? Y por supuesto que es. Miren a los animales. Hay madres que mueren dando luz y hasta dan su vida para criar a sus hijos. Pero ¿qué hay de las personas? ¿No? Por crecer un poco, dices, vive como quieras, o por haber hecho algo mal, dices, eres muy malo, me da igual si te mueres o no. ¿Puedes decir eso? Pero la gente del mundo lo hace, ¿no? Si el hijo de una persona ha hecho algo mal, cualquier otra persona puede decir, ese hijo de quién es, ¿no? Menudo desgraciado y tal, pero pregúntale a su propia madre si les parece si es desgraciado ese hijo, ¿no? Para esa persona, esa madre, es lo más preciado de este mundo, ¿verdad? Yo leyendo un libro escrito por D.L. Moody, una madre criando a su hijo, este hijo, ¿no? Al hacer algo muy mal, fue juzgado, fue arrestado y juzgado, ¿no? Y no importa cuánto ruegue la madre diciendo, por favor, libéranlo, ¿no? Pero lo condenan a muerte a su hijo, ¿no? Viendo cómo iba a morir su hijo por haber cometido un pecado, ¿no? Estaba muerto, ¿no? Fue ejecutado a muerte y la madre les pidió, por favor, permítanme traer el cuerpo de mi hijo y enterrarlo yo, ¿no? Y les dijo el oficial, y el oficial le dijo, no, no, no se puede, porque hay otro sitio en el que tienen que ser sepultados las personas condenadas a muerte. Entonces la madre le pidió, yo tengo una solicitud, un favor, que si yo cuando muera, por favor, entiérrenme junto a mi hijo. Y esto es algo que realmente sucedió. No es algo que lo inventó D.L. Moody. Significa el amor de una madre. Está incluso junto al hijo muerto, enterrado, ¿no? Conjuntamente, aunque haya cometido ese pecado, la madre. Perdón, el hijo. Lucha hasta morir, ¿no? Para dar luz. Y nunca renuncian a sus hijos por el resto de sus vidas. El apóstol Pablo predicó el evangelio a los Gálatas para que fueran salvos. Pero debido a que esas personas estaban equivocadas, que aceptaron otro tipo de evangelio, se separaron, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que se cumpla el carácter de Cristo en vosotros. Ha recibido la salvación, pero crecer en la fe. Ahora la vida de Dios está dentro de mí y yo me he convertido en hijo de Dios. El Espíritu de Cristo ha entrado en mí. Sin embargo, el antiguo carácter permanece. Cuando recién naces,
¿Mm? Cuando recién recibes la salvación, si ese carácter malvado que tenías antes desapareciese en un instante, qué bien sería esto, ¿verdad? Pero permanece. Entonces, crecer en la fe significa que cuanto más creces en la fe, la imagen de Cristo se va formando cada vez dentro de mí, cada vez más y más, y ese carácter antiguo va desapareciendo. Al principio, cuando yo recibo la salvación, el 20% del Señor está dentro de mí, luego el 80% vas creciendo poco a poco, ¿no? El 50% o 50%, ¿no? Vives según la carne y vives según el Espíritu Santo. Si miras en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. La carne nos impide vivir según el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos impide vivir según la carne. Y está esto en continua batalla. A veces pareces que vives por el Espíritu Santo, a veces vives según ha traído la carne. ¿Hasta cuándo van a vivir así? Y cuando creces un poco más, el Señor toma un 70% de mí. Y al contrario, yo soy el 30%. Y ahora el Señor es el 80% y yo el 20%. Ahora incluso en este nivel, aunque mi antiguo carácter no desapareciese por completo mientras vivimos en este mundo, pero en este nivel los deseos del cuerpo, ¿no? No pueden hacer respecto al Espíritu Santo. Nada, no pueden hacer nada, ¿no? Por eso, si vemos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora en este punto tienes que vivir según el Espíritu Santo. Entonces los deseos del cuerpo no se cumplen y el cuerpo y esa persona no puede vivir por el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza mayor que ese deseo carnal que está aferrado a esa persona, que es el Espíritu Santo, ¿no? Si tú no estás sujeto a la ley de la gravedad, te caes. Pero no te caes, ¿por qué? Porque estás sujeto a esa fuerza. ¿Mm? Y no te caes, ¿por qué? Porque esa fuerza es mayor que tú te caigas, ¿no? Y ese poder está dentro de mí. Y tienes que estar sosteniéndose. Si el poder del Espíritu Santo en nosotros se aferra a mí y nos aferramos nosotros a Él, ¿no? Este antiguo carácter no tiene nada que hacer. ¿Y qué debo hacer para hacer esto? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa que toda la plenitud de Dios en Cristo se cumple dentro de mí, en nosotros. Si vemos en Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la madurez de Cristo dentro de mí, ¿no? La plenitud del carácter de Cristo. A medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cada vez más y más, el Señor te va llenándote cada vez más. Ahora, mientras vives tu vida en fe, hay un serio problema. Honestamente, cuando abrimos la Biblia y oramos, ¿soy realmente una persona que está creciendo en la fe? ¿O soy una persona que aún pertenece a la carne? ¿O si soy un crío pequeño? Voy a quitarme la mascarilla porque me estoy agobiando un poco. Deben de saber esto. Como dije la última vez, a los ojos de Dios, es como si fuese un niño muy pequeño que no puede crecer en la fe en absoluto. Pero esas personas piensan que han crecido en la fe, ¿no? La otra vez yo vi en el periódico que un niño de 5 años es una niña y se convirtió en abuela de repente. Y su hermano que tenía 7 años se murió viejo. Eso se llama la enfermedad del envejecimiento, ¿no?
envejecen muy rápido. Hay enfermedades así. Si un cristiano se equivoca, puede contraer una enfermedad así también. ¿No es algo terrible? Es bueno saber eso, pero finges ya ser bastante mayor, finges que eres un adulto, el orgullo está en tu cabeza y empiezas a juzgar a las personas. En Efesios 3:19, el apóstol Pablo dijo a los santos de Éfeso: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ora, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta que no se solucione este problema, yo os le voy a seguir hablando de esta palabra. ¿Cuántos cristianos formales hay en esta vida, fingiendo ser bastante buenas personas sin haber recibido la salvación? Ahora, si nosotros somos salvos, ¿hasta cuándo vamos a ser personas pertenecientes a la carne? Hay personas que no están interesadas en ser salvas ni en nacer de nuevo. Si voy duramente a la iglesia y creo y trabajo duro por la iglesia, ¿no? ¿Qué más especial hay más que esto? No ser salvo es la primera desobediencia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues esto es don de Dios, es un regalo. Y ahora dice que sed llenos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Si se lo da, hay que recibirlo. Has recibido la salvación. Cuando fuiste salvo, recibiste el Espíritu Santo. Y ahora que ya has recibido el Espíritu Santo y has recibido la salvación, te dice el Señor que sea lleno del Espíritu Santo, pero no quieres ser lleno del Espíritu Santo. Es un pecado de desobediencia esto también. Cuando se trata de ser lleno del Espíritu Santo, algunas personas dicen: eso solo lo reciben las personas especiales. No. No es una palabra para personas especiales, sino para todos los cristianos salvos. Se refiere a esta palabra. Sed llenos del Espíritu Santo no es algo que sea especial. No estoy hablando de que vas a hacer un milagro sensacional o que vas a hacer algo grande en la historia. En términos simples, es lo más normal, ¿de acuerdo? Lo más normal. Quiero pedirles a los padres cristianos que crían a sus hijos que no trate de hacer crecer a sus hijos, de educar a sus hijos para que sean personas especiales, personas que resalten. ¿Les parece raro? Si sobresale un poco, si son un poco especiales, ¿qué pasa? Eso es peligroso. En esa persona, por ejemplo, si conoce la palabra de Dios y tiene más conocimiento del mundo antes de que su fe crezca, va a tener dificultades a la hora de conocer a Dios. Si te conviertes en una persona famosa en el mundo antes de que tu fe sea digna a los ojos de Dios, gradualmente te irás alejando más de Dios. Te irás al mundo. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, ¿no? Si los cristianos viven con rectitud, no se supone que van a ser tan bien recibidos por las personas de este mundo, ¿no? Puede ser que seas bien recibidos, pero incluso a veces van a ser odiados, van a ser maldecidos pues sin ninguna razón. Incluso a veces van a ser perseguidos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué?
porque son diferentes a la gente del mundo. Este mundo es el mundo donde el Hijo de Dios fue crucificado y asesinado. Nosotros pertenecemos a Dios y el mundo está en manos de los malvados, del malvado. Y en medio de ese mundo los cristianos quieren ser famosos. ¿Quieres recibir algún cumplido de parte de ellos? Piénsenlo. Si eso es correcto. Cuando te conviertes en una persona especial, simplemente te dejas llevar allí y fluyes hacia el mundo. Algunas personas son buenas cantando, ¿no? T.L. Moody, predicando el Evangelio, una persona que le fue de gran ayuda a la hora de evangelizar fue Ira Sankey, ¿no? Viendo en el libro que escribió Moody estaba predicando una vez el Evangelio y una persona llamada Sankey era una persona que estaba en una oficina, una persona, por así decir, de posición muy alta. Pero esta persona, este Sankey, cantaba muy bien y era una persona que había nacido de nuevo. Entonces, cuando Moody en el seminario de la Biblia, ¿no? Este Sankey cantó un himnario. No solo todos se emocionaron, sino que Moody se enamoró también de esa voz y le dijo a Sankey, Sankey, hermano, ¿no querrías unirte a mí e ir a compartir el Evangelio a partir de ahora? Y Sankey dijo, ok. Y Sankey también era una persona increíble, ¿no? Dejó su buen trabajo y se fue con Moody a predicar el Evangelio. Se entregó a sí mismo por el Evangelio. Entonces, como cuando predicaban el Evangelio, como Sankey era una persona famosa, por así decir, en los anuncios estaba escrito, Moody predica el Evangelio y Sankey canta el Evangelio. Muchas personas no solo venían a escuchar los sermones de Moody, sino también a escuchar los cánticos de Sankey. Fue una gran ayuda este Sankey para predicar el Evangelio. Habían, no solo Sankey, no había muchas personas así también. En Alemania, el conde de Gingeldorf no sabía qué hacer después de recibir la salvación, pero yendo a un museo alemán, vio una imagen de Cristo con la corona de espinas sangrando en la cruz, ¿no? Y debajo de esa imagen, de ese cuadro, estaba escrito, yo he hecho todo esto por ti, ¿y tú qué estás haciendo por mí? Y delante de esa imagen se postró, se cayó de rodillas. Y este Gingeldorf llorando interminablemente, ¿verdad? Sí, el Señor derramó toda su sangre en la cruz para salvarme. ¿Yo qué estoy haciendo por el Señor? No, Él no había hecho nada. Por todo lo que he vivido hasta ahora, que no lo he vivido para el Señor, se arrepintió. Y entonces se levantó y decidió entregar toda su vida a Dios. Al ser un conde, es un hombre que tiene una gran riqueza y una gran herencia. En Inglaterra, las personas nacidas de nuevo, los moravos, ¿no? Cuando hicieron la obra de predicar el Evangelio, no solo en Europa, sino en todo el mundo. John Wesley, ¿no? Que también renació de nuevo bajo la influencia de esos moravos. Y este Gingeldorf conoció a John Wesley y compartieron el Evangelio juntos. Y dedicó toda su riqueza y herencia para la predicación del Evangelio. Hay gente así, por el bien del Evangelio. Es respecto a una persona que ahora ya no está en nuestra iglesia, ¿no? Pero cuando estaba en nuestra iglesia, perdona que diga esto, pero había una persona así. Era una persona que tenía un gran talento, una gran voz.
Y cuando cantaba, hasta que penetraba hasta tu corazón, ¿no? Entonces yo le pregunté, al igual que D.L. Moody le pidió ese favor a Senki, ¿no? Me gustaría que participases activamente en la predicación de nuestro evangelio, ¿no? Como tenía esa gran voz, ¿no? Seguramente podrá emocionar el corazón de esas personas y que ayude a escuchar y comprender el evangelio a esas almas. Yo tenía esa esperanza, ¿verdad? Pero sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que esa persona se fue al mundo para ganar dinero con esa voz. Ya no tengo esperanza, ¿verdad? No sé a dónde habrá ido. ¿Qué harías si Dios te diera ese buen talento? Por hacer dinero en el mundo, por ser popular, por ser alabado por la gente. Y por esa razón se fue. Así que, por favor, no traten de convertir en sus hijos en personas especiales. ¿Qué deberían de hacer entonces? Háganlos cristianos, cristianos seguros. Gente corriente, ¿saben? ¿Qué es una gente corriente? Un cristiano normal. No estoy diciendo un cristiano especial, sino un cristiano normal. Ser llenos en el espíritu. No piensen como algo especial. Echen un vistazo. Miren sus dedos. ¿Ves cómo se mueven? Ahora prueben con el dedo meñique. ¿Esto es algo especial o normal? Contesten, por favor. Es algo normal. No debería ser especial. Ningún miembro de este cuerpo debe ser especial. Es normal que la boca actúe como boca. Es normal que el ojo actúe como ojo, viendo las cosas. ¿No? Las orejas hacen su función, los pies hacen su función. Eso es normal. Y que eso sea normal significa ser llenos. Al igual que la hormona del crecimiento se suministra desde la cabeza hasta los pies, suministra energía, se comunica con los nervios, ¿no? Para hacer la voluntad de la cabeza, tienes que estar nutridos. Tienes que estar energizados, tus nervios tienen que circular bien. El Señor en nuestra cabeza. Y juntos nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno somos sus miembros en particular. Tu cabeza te dice, oye, chasquea los dedos. Coge la taza. Y estás así quieto, ¿no? Y no quieres escuchar. ¿Eso qué significa? Que tienes un problema, ¿verdad? Ser normal es actuar conforme a lo que dice la cabeza. Vivir como miembro digno de Cristo. Si no está lleno, es anormal. Si estás llenos del Espíritu, ¿no? Hay otras personas que dicen que que ser llenos del Espíritu son personas como Pablo, como Pedro, ¿no? ¿De qué están hablando? Para vivir una vida cristiana normal en fe, significa que tienes que estar lleno del Espíritu. Incluso los automóviles, si su rendimiento es normal, ¿no? Puedes viajar con total seguridad por todas las carreteras largas sin tener ningún tipo de accidente. Pero después de un tiempo el auto, ¿no? Empieza a traquetear y se descompone. ¿Cómo vas a conducir con confianza? Que su rendimiento sea normal, tiene que ser normal. No necesitas ser nada especial. El Señor no nos pide que seamos especiales, sino el Señor nos pide que seamos lo más normales, lo más dignos como hijos de Dios. Por eso en 2 Corintios 13:11, el apóstol Pablo dijo a los corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, perfeccionaos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Que hagáis la voluntad de Dios. El Señor
El apóstol Pablo dice que perfeccionaos. Si vemos en San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser perfectos como Dios? Tienes que parecerte cada vez más y más. Y ahora, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Tienes que ir perfeccionándose para que puedas hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? A medida que su fe crece y recibe la plenitud del Espíritu Santo, entonces puede hacer la voluntad de Dios. Se va perfeccionando, ¿verdad? Si es en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Con su boca dice Señor, Señor. ¿Qué significa Señor? Señor, mi dueño, ¿no? Por la boca dice Señor. Pero no haces la voluntad de Dios. Es como si estuviese Señor diciendo Señor como de forma mentira, falsa, ¿no? Personas, ¿no? Piensan que Señor es como si fuese el dinero, que el Señor fuese como si fuesen sus hijos, el Señor que fuese la honra. Las personas que tienen este tipo de ambición, ¿no? Y están locos por el poder, entonces esas personas no son normales, no son cuerdas. Para esas personas, Cristo no puede ser el Señor, el verdadero Señor. Si vemos en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y si lo haces, harás la voluntad de Dios. Si el Señor es el Señor en mi corazón, siempre hablando con el Señor, si es la voluntad del Señor, lo hago. Si no es voluntad del Señor, no lo hago. Y eso es algo natural, es algo normal. ¿Es acaso algo especial eso? No es especial, es natural, es normal. Los cristianos deben estar llenos del Espíritu Santo en sus hogares y en el transcurso de toda su vida. Transcurso. Como padre, para criar adecuadamente a sus hijos debe estar lleno de Espíritu Santo también. Los hijos son suyos, son suyos. Son vidas preciosas que el Señor ha confiado. Entonces le va a enseñar como tú quieres. Tienes que entregárselo a Dios, tienes que hacerlo crecer bien a través de la palabra, del amor, de la misericordia de Dios y entregarlo a Dios. ¿Es correcto hacer a través de su hijo cosas que el padre no ha podido hacer, pues hacerlo a su propia voluntad? No. La crianza de los hijos no es nada fácil. El amor es sufrido. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que no pueden soportar. Es benigno. No busca lo suyo. Se sacrifican por sus hijos, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comenzando desde la gran paciencia y soportando todas las cosas. No es fácil para los padres criar a sus hijos. ¿Va a crecer el hijo por sí solo? ¿Se va a alimentar, va a crecer solo alimentándose con arroz? ¿Va a crecer simplemente enviándolo a la escuela? Los padres cristianos es bueno, ¿no? Que los manden a una buena escuela, ¿verdad? Pero la iglesia... Ustedes tienen que saber que la escuela dominical, la escuela de la iglesia, es más importante que las escuelas de este mundo. La escuela del mundo enseña la sabiduría de vivir el conocimiento del mundo. Pero la escuela de la iglesia enseña a perfeccionarlos como hijos de Dios a través de la palabra. Los padres y los maestros de la escuela dominical tienen que tener el mismo corazón, tienen que estar unidos y tienen que ayudarse mutuamente, ¿no? Pueden recibir la educación de los padres en la escuela de la iglesia, ¿no?
Hay también reunión de clases para los padres y también para madres. ¿Saben lo duro que es, verdad? Pero como padre, como madre, tienen que aprender a cómo enseñar a sus hijos a vivir dignamente a través de la palabra. ¿Mm? Entonces, si un padre y una madre están preparados, están llenos del Espíritu Santo, primeramente, entonces podrán criar a un hijo totalmente bueno, ¿no? Ante Dios, ante los ojos de Dios. De lo contrario, no va a vivir bien. Aunque los críos no quieran y digan, ay, no quiero, no quiero, pero como padres tienen que hacerlo, tienen que esforzarse hasta el final. Y deben estar llenos del Espíritu Santo para poder actuar correctamente como padres y madres, como esposo y esposa. Deben ser llenos en el Espíritu Santo para poder vivir normalmente. No es fácil ser marido. No es fácil ser esposa. No es fácil. Que no sea fácil significa que se necesita paciencia, se necesita amor, se necesita sacrificio, se necesita concesiones. Esto se va a llevar a cabo con sus propias palabras, sus propios pensamientos y su propia manera. Los cristianos deben ser llenos en el Espíritu Santo, deben ser llenos de gracia, deben de ser llenos de verdad. Para que los hijos sean filiales a sus padres, deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tienen que hacer para vivir en la iglesia? Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Solo van a la iglesia, cantan, oran, hacen algunos diezmos y luego hacen un poco de trabajo y eso ya está. ¿Es así? Según Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos. A la hora de servir, a la hora de trabajar, hay que trabajar a través del Espíritu. Los que en espíritu servimos a Dios con el Espíritu Santo, amando al Señor. Y para agradar al Señor, tenemos que vivir según la voluntad del Señor. Van a la iglesia, recoger un papel que se ha caído, lo recoges, limpiar la iglesia, tratar a tus hermanos y hermanas con amor, o guiar a las nuevas personas para que puedan crecer en la fe. Eso lo haces a través del Espíritu Santo. De lo contrario, si no lo haces así, no es correcto. No lo estás haciendo por el Espíritu, lo estás haciendo para que seas bien visto ante las personas, ¿no? El Señor que me salvó, como la iglesia es del Señor, ¿no? Soy miembro del Señor, entonces tengo que ser bien visto hacia el Señor. ¿Qué tiene que gustarte? ¿Ser elogiado por las personas? No. Entonces eso no es que estés sirviendo al Señor a través del Espíritu. Si vemos en Hechos 6:3, en la iglesia primitiva se estableció 7 varones de buen testimonio, ¿no? De 7 diáconos, porque debido a que había mucho trabajo en la iglesia, los apóstoles, ¿no? Tenían que predicar la palabra, tenían que estar más atentos en predicar la palabra, por lo que, ¿no? Confiemos esta obra 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿no? Y estos diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los diáconos tienen que ser llenos. Y algunas personas dicen, yo no soy diácono. No, los hermanos y hermanas tienen que ser llenos. La palabra diácono es trabajador, servidor. Hay muchos diáconos en nuestra iglesia. Y yo escuché que aunque se le dé el puesto de diácono y no sirve correctamente, no lo llaman diácono. Y eso es algo que está muy bien. ¿Qué es diácono? ¿No? Significa ser servidor, trabajador, una persona que trabaja.
Por eso, en Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo escribió el libro de Romanos y lo envió a Roma, y esta persona, esta hermana llamada Febe lo llevó. Y aparece allí, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué es diácono? Diaconisa, trabajador de la iglesia, servidor de la iglesia. Aunque yo no tenga un trabajo, ¿no? Ante el Señor, si trabajo duramente, soy un diácono ante los ojos del Señor. Y los diáconos tienen que estar llenos también del Espíritu Santo. Incluso si no recibe un cargo. Si no está, incluso si no recibe un cargo y está lleno del Espíritu Santo, esa persona será como un diácono ante los ojos de Dios, ¿no? A la hora del trabajo en el mundo, ¿no? Tienes que estar llenos también del Espíritu, ¿no? En Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El trabajo, ¿no? Es un lugar en el que yo lo hago para servir al Señor, ¿no? Que no trabajéis para los hombres, por ir al trabajo y ganar unos dineros, que esto lo tengo que hacer yo por el Señor, ¿en serio? No deben de pensar así, ¿no? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís, ¿no? Una persona que lo vea o no, pero como cristiano, si te esfuerzas lo suficiente, esa persona va a subir, ¿no? Los dueños de negocios, ¿no? Saben qué gente es trabajadora de verdad, ¿no? ¿No? Sabe, no van con los ojos vendados esas personas. Si es una persona que lo hace correctamente, entonces lo busca personalmente y le da un puesto importante, ¿no? ¿Mm? Una persona que estaba una hermana en Estados Unidos consiguió un trabajo en un centro comercial. Era una simple vendedora. ¿Mm? Era una vendedora que cuando vio que había un chicle en el suelo, cualquier suciedad, cogía, lo limpiaba y era algo que ella no tenía que hacer, ¿no? Entonces, el dueño del negocio lo vio, ¿no? Y había un gerente, ¿no? Del centro comercial, ¿verdad? Y ese puesto de gerente se lo quitó a ese gerente y se lo dio a esta hermana, ¿no? Y le dio el cargo de ese gerente a esa hermana, ¿no? Está escrito en Proverbios 22:29, ¿no? ¿No has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, ¿no? Y si vemos es un lugar, el trabajo es un lugar donde vas a servir al Señor también. Si vemos en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hemos recibido la luz del Señor, deberíamos de brillar, de alumbrar. ¿Cómo? A través de las buenas obras. Tengo que demostrar a lo largo de mi vida que soy hijo de Dios y que soy un cristiano. Y solo por, en medio de palabras, decir que yo creo en Jesús, que soy cristiano y vas a predicar el Evangelio y no haces buenas obras, entonces las personas te van a decir, cree tú, no tengo necesidad. ¿No? Pero si vemos en 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ay, realmente dentro de esa persona hay verdad. Es diferente, tiene una vida diferente. Quiero saber, me interesa, ¿no? Vienen a preguntarte, ¿por qué eres así?
Esa persona es diferente a muchos de los cristianos que he visto que simplemente son caparazones, pero esa persona parece un verdadero cristiano simplemente viendo cómo vive. ¿No? Hoy tengo interés, quiero preguntarle. Tienes que demostrar a las personas del mundo que eres un cristiano a través de tus buenas obras. ¿Y qué tienes que hacer para hacer eso? Ser llenos del Espíritu. Y no olviden, esto no es algo especial. ¿Eh? Este es el mandato del Señor que ha dado el Señor para todos los cristianos, incluso dentro de la vida familiar. Si estás lleno del Espíritu Santo, puedes vivir una vida en fe más vibrante y más poderosa como cristiano. Si estás lleno del Espíritu Santo, con confianza, ¿no? Debo demostrar que soy un verdadero cristiano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Solo significa que esa persona, las personas del mundo, ve a ese cristiano y simplemente aplaude? No, que esa persona recibe la salvación también. Hay personas, hay hermanos que por sus buenas obras dentro del trabajo, por interés, no decir, ay, esta persona, ¿por qué vive así? ¿Por qué es tan buena persona? Se interesan, preguntan y entonces esas personas incluso reciben la salvación. Eso es glorificar al Padre. Te vas con tus amigos del mundo, te vas a beber alcohol, hacen cosas malas, ¿no? Hacen bromas de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué van a pensar? Aunque creas en Jesús, es completamente falso, ¿no? Ah, es que eres creyente en Jesús y bebes alcohol y te vas de fiesta, ¿eh? A lo mejor por fuera esa persona, ese amigo puede pensar, ay, bueno, tal, pero por dentro va a pensar, es completamente falso esa persona, ¿no? Tienes que cambiar ese cambio. Entonces entra en el corazón de la otra persona. Oh, esa persona es diferente, tiene algo diferente. Esa persona es verdaderamente feliz. Su propósito de vida es diferente a las personas del resto. Quiero saber esa razón. Y entonces, cada palabra que tú das a esa persona se convierte en fuerza, porque ahí es cuando actúa el Espíritu Santo, ¿no? A través de esa persona. Por eso ser llenos del Espíritu Santo no es algo especial, sino que es el mandato del Señor para todos los cristianos para que tengan una buena vida cristiana normal. De lo contrario, es anormal. ¿Lo han comprendido todos, hermanos? Hay muchas cosas que quería hablar hoy, ¿no? Pero solo he podido entregar esto. Así que seguiré hablando, ¿verdad? Ya para la próxima. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú nos salvaste en medio de todas las personas que hay en este mundo y nos diferenciaste de este mundo, Señor, y el resto de nuestras vidas como miembros de la Iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Te agradecemos por habernos guiado hasta aquí, Señor. Señor, somos muy débiles. Hay a veces que no sabemos discernir lo que es vivir a tu voluntad, Señor, por lo que te pedimos de que nos des más gracia, más palabra, más poder, más sabiduría y que nos perfecciones cada vez más para que seamos más llenos del Espíritu Santo, para que podamos vivir dignamente como hijos del Señor, como hijos, como cristianos, para que podamos llevar a cabo tu voluntad y que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.